Preparó la fiesta perfecta sin dormir. Y lo que recibió fue una traición brutal. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un minuto. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes, por favor, suscríbanse a mi canal El Rincón de Reddit, ayúdenme a acercarme a mi sueño de 500 suscriptores. También les agradeceré sus me gusta y comentarios. La opinión de cada uno de ustedes es importante para mí. Gracias por su atención y que disfruten del vídeo. Ahora trae la comida. Vociferó mi esposo desde el salón, sin molestarse en él sofiantar la vista. Mi madre ha esperado toda su vida por esto. Pero cuando su padre cruzó el umbral de la cocina y me encontró ahí, de pie, con las manos temblorosas sobre la encimera y el rostro más pálido que el mantel de lino, se quedó inmóvil. El silencio cayó como un portazo. Lo que hizo a continuación alteró el curso de aquel día, y de todo lo que vino después. El anuncio llegó como un disparo al corazón. Este domingo es el cumpleaños número 60 de mamá, dijo Mario, acercándose con ese tono ensayado que solía usar cuando quería algo sin discutirlo. Vamos a hacerle una celebración a lo grande. Invité a varios de sus amigos. ¿Te encargas tú de todo? Así, sin un por favor, sin un te parece, sin una mínima consideración. Lo soltó el miércoles por la tarde, justo cuando me preparaba mentalmente para otra jornada de 12 horas en el hospital. Había sido una semana infernal, 2 cirugías pediátricas de emergencia, una compañera de baja por neumonía, y yo cubriendo sus turnos mientras intentaba recordar cuándo fue la última vez que dormí una noche entera. Mis párpados pesaban como piedra y el alma, aún más. Mario, sin embargo, irradiaba una despreocupación casi insultante. Aquí tienes la lista, me dijo como si entregara un sobre con entradas de teatro y no una sentencia de muerte. Mamá anotó todo. Y vaya si lo había hecho. Era más que una lista. Era un manual de operaciones, con letra cursiva pulida, adornada de florituras y exigencias, aperitivos servidos exactamente a las 12:30, vino blanco de una añada específica, platos dispuestos con cierta inclinación en el plato, y detalles de alergias, preferencias y decoración floral. Incluso indicaba la altura de las velas y el tipo de música ambiental. No era un cumpleaños. Era una producción teatral de 5 actos y yo, al parecer, era el elenco completo. La garganta se me cerró. Son 10 personas. Justo después de mi turno de noche, balbuceé, incapaz de ocultar el temor en mi voz. Mario no parpadeó. Mamá dice que el domingo es el mejor día para ella. ¿Estarás bien? Siempre estás despierta al mediodía, respondió con la misma indiferencia con la que uno habla del clima. Y se dio media vuelta. Siempre estás despierta. Como si estar despierta fuera sinónimo de estar viva, capaz, dispuesta. Como si mi agotamiento no contara porque no se ve en la piel, como si el cansancio no fuera un enemigo invisible que carcome desde dentro. Mario, intenté razonar, estaré sin dormir más de 24 horas. ¿Por qué no pedimos a algunas amigas de tu madre que traigan algo? Podemos hacer un buffet, algo más relajado. Pero él ya se alejaba, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Mamá ha planeado esto durante meses, dijo sin girarse. Y eso fue todo. No me preguntó cómo me sentía. No ofreció ayuda. No lo hizo porque no le interesaba. Porque para él y su madre, yo era el medio para un fin, la anfitriona invisible que hace que todo luzca perfecto sin importar qué tan rota esté por dentro. Sabía, con la certeza que da la experiencia, que nadie movería un dedo. No era intuición. Era memoria. Cientos de pequeñas batallas perdidas en silencio, comidas organizadas, visitas atendidas, compromisos asumidos por inercia, todo recaía sobre mí. Mario era experto en hacer promesas vagas, te ayudo si hace falta. Pero cuando llegaba el momento siempre surgía algo, una reunión, una urgencia, un pretexto. Su tiempo tenía valor. El mío era descartable. Aquella noche, mientras preparaba la lista de compras con los ojos a punto de cerrarse, algo dentro de mí se quebró. No fue un estallido. Fue un crujido seco casi imperceptible. Pero definitivo. Sabía que esa fiesta iba a marcar un antes y un después. No por el pastel, ni por el vino, ni por la maldita servilleta de lino bordado que Laura había exigido. Sino porque por primera vez entendí con total claridad que estaba sola en esa casa. Y que ya no quería estarlo más. Para los demás, yo debía parecer la esposa perfecta. Siempre con una sonrisa lista, puntual, eficiente.
La anfitriona impecable. La nuera que cualquier madre soñaría tener. Lo que nadie veía era el precio de esa imagen, el peaje invisible que cobraba día tras día. Sonreír mientras se desmorona por dentro es un acto de prestidigitación que aprendí con los años. Pero ese domingo, la ilusión empezó a deshacerse. Llegó el día de la fiesta. Mi cuerpo era un eco vacío después de otro turno de noche. Había limpiado la casa de madrugada, lavado la ropa, planchado el mantel de encaje que Laura había pedido, y sin embargo, al abrir la nevera esa mañana, me encontré con que parte de la comida que ya había dejado preparada había desaparecido. Tenía hambre, fue la respuesta de Mario cuando lo confronté. Volví de la partida de póker y no pensé que te importaría. Se encogió de hombros como quien se disculpa por haber dejado una toalla mojada en el baño. No puedes hacerlo todo, añadió con desdén. Ya hiciste suficiente. Como si bastara. Como si los ingredientes crecieran en mi alacena por arte de magia. Como si el tiempo, la energía y el sueño fueran lujos que yo podía permitirme desechar. Así que ahí estaba yo a las 9 de la mañana, con el mismo pantalón del día anterior, en el supermercado. Mi rostro grisáceo bajo las luces fluorescentes. Mis ojos luchando por mantenerse abiertos. Me apoyé en el carrito cuando las rodillas me fallaron un segundo. No había tiempo para quejarse. Tenía 3 horas para reconstruir una fiesta que ya estaba desmoronándose. Volví corriendo a casa. Preparé lo que pude. Decoré el comedor con las flores marchitas que encontré en la florería de la esquina. Y mientras me debatía entre la bandeja de aperitivos y la fuente del plato principal, escuché el grito de siempre. «¡Trae la comida ya!», rugió Mario desde el salón. Mi madre ha esperado toda su vida por este momento. En ese instante su padre, el señor Carter, entró en la cocina. Se detuvo al verme. Sus ojos, grises como el acero, se abrieron apenas. No dijo nada. Pero algo en su expresión lo dijo todo. Antes de que pudiera reaccionar, Mario irrumpió tras él. Su rostro era una máscara de frustración mal disimulada. Al ver los platos aún sin terminar, su ceño se frunció con una rabia que no necesitaba palabras. «Me desesperas con tu desorganización», dijo con una calma más peligrosa que cualquier grito. Sus palabras me cortaron el pecho. Intenté hablar. Decirle que ella Sofía va 36 horas sin dormir, que apenas había tenido tiempo de ducharme antes de ponerme con los preparativos, que ni siquiera había comido. Pero sabía cómo terminaría. Lo sabía porque ya había sucedido antes. Las explicaciones, en su mundo, eran excusas. Entonces sucedió. Una pila de platos resbaló de la mesa y se estrelló contra el suelo. El sonido fue brutal, un estallido que pareció quebrar el aire mismo. La porcelana se rompió en pedazos afilados y crueles. Eran los platos antiguos de la abuela de Laura, parte del ajuar de boda familiar. Laura los había exigido con tanto énfasis que hasta Mario lo mencionó con reverencia. Él no se inmutó. «Esto es culpa tuya», dijo con voz helada. «Nunca deberías haberlos apilado así». No era solo la loza la que se había roto. Era mi resistencia, mi paciencia, mi voz interior que me repetía que aguantar era amor. Me arrodillé recogiendo los fragmentos con cuidado, sintiendo el temblor en mis manos. «Lo siento», susurré, pero no a él. «A los platos. A mí misma». «Ya lo arruinaste todo», espetó Mario mientras salía de la cocina. «Mamá va a desofiastarse cuando vea lo que le hiciste a los platos de su abuela». Escuché cómo su voz cambiaba al entrar en el comedor. Se volvió ligera, casi alegre, mientras improvisaba excusas ante los invitados. El contraste era tan abismal que sentí un nudo en la garganta. Y entonces entró el señor Carter. Sus pasos eran rápidos, tensos. Se detuvo junto a mí. A diferencia de su hijo, él no fingía que nada ocurría. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ronca pero genuina. Él es Sofía ante la vista. Por un instante el tiempo pareció suspendido entre nosotros, como si aquel hombre viera algo que Mario nunca se había molestado en mirar. Mi boca quiso decir sí, pero solo salió silencio. Sus ojos recorrieron la escena con una lentitud desconcertante. Yo arrodillada entre fragmentos de porcelana antigua, la cocina convertida en campo de batalla, mi cuerpo vencido, pero aún de pie. La expresión del señor Carter se endureció como si acabara de tropezar con una verdad que no quería ver. No dijo nada de inmediato. Solo observó. Su mirada se desplazó de los platos rotos a mis manos temblorosas,
luego a mi rostro, tan pálido como el mármol de la encimera. Vi cómo algo cambiaba en sus facciones. No era sorpresa. Era algo más profundo. Tal vez reconocimiento. Tal vez culpa. Voy a hablar con mi esposa sobre esto, dijo al fin, con una voz más baja de lo habitual, casi apagada, pero con un dejo de inquietud. Tú deberías venir conmigo. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire como una cuerda tendida sobre el abismo. Me llamo Natalia. Tengo 32 años. Llevo casada con Carlos desde hace 11 meses, aunque algunos días me parece que han sido 11 años. Antes de todo esto trabajaba como enfermera en una clínica pediátrica modesta, donde los pasillos olían a jabón y esperanza, y la gente sonreía con los ojos aunque ellos ofiaran mascarilla. Puedo verlo con claridad ahora. Las señales estaban ahí. Las advertencias, los silencios, las medias verdades. Pero el amor. El amor te da unas gafas rotas con cristales rosados, y jura que ver borroso es romántico. Recuerdo la primera vez que Sofía me presentó a su familia. Todo parecía sacado de una postal, la madre afable aunque un poco dominante, el padre cordial y ausente y Carlos, el hijo devoto, siempre pendiente de su madre, siempre hablando de lo mucho que ella había sacrificado por él. Desde que papá empezó a viajar tanto por trabajo, se siente muy sola, me dijo una noche mientras sostenía mis manos entre las suyas. Sería un regalo enorme para ella si pudiéramos vivir con ella el primer año. Solo hasta que se adapte. Me pareció tan noble. Tan familiar. Yo nunca tuve eso, mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo cursaba segundo año de enfermería. La idea de ganar no solo a un esposo, sino una familia entera, me pareció un milagro. Anhelaba ese tipo de calor familiar. Deseaba pertenecer a algo. Mi trabajo en la clínica era más que un empleo, era mi refugio. Ver a los niños curarse, sonreír, luchar con fuerza, era una constante lección de humanidad. El doctor Miguel, nuestro pediatra principal, era como un segundo padre para mí. Y mis compañeros, más que colegas, eran mi círculo, mi soporte. Pero Carlos tenía otros planes. Eres demasiado talentosa para quedarte en una clínica tan pequeña, me decía, acariciando mi cabello mientras compartíamos sueños en la oscuridad de la noche. En el Hospital Infantil Central buscan enfermeras como tú. Piensa en lo que podrías lograr. Podemos crecer juntos. Tenía sentido. Queríamos casarnos, ahorrar para nuestra casa, hablar de hijos sin que fuera solo algún día. El cambio parecía un paso lógico. Y él me apoyó. Me ayudó a rehacer mi currículum, practicó entrevistas conmigo, me prometió que todo iba a estar bien. No lo estaba. El nuevo hospital era otra realidad. Todo era más grande, más rápido, más impersonal. Cada noche era una maratón de 12 horas, con decisiones que podían cambiar vidas, con padres que lloraban en los pasillos, con niños aferrándose a ositos mientras se enfrentaban a diagnósticos que ni entendían. El trayecto era largo, las tensiones políticas dentro del hospital eran agotadoras y yo empecé a sentirme pequeña, una sombra de mí misma. Cuando le conté a Carlos cómo me sentía, me abrazó y dijo: «Es solo la curva de aprendizaje. Dale tiempo. Te encantará». Pero el tiempo pasaba, y yo no me acostumbraba. Me disolvía lentamente como una pastilla en agua, sin que nadie notara cómo desaparecía. Aún así, acepté mudarme con su madre. Carlos insistía en que era temporal. Laura había vivido sola durante años en aquella enorme casa colonial. Su esposo Allen viajaba constantemente por trabajo y ella lo usaba como excusa para llenar cada rincón de control. La casa era hermosa, sí. Un porche blanco, altos robles que daban sombra en verano, ventanales que cantaban con el viento. Cada habitación estaba cuidadosamente decorada con reliquias familiares, tapices antiguos, fotografías de un pasado idealizado. Nos dio el dormitorio principal. Ya casi no lo uso, dijo con un gesto que parecía generoso. Insistió en que lo merecíamos, que los recién casados necesitaban su propio espacio. Yo lo creí. Porque quería creerlo. Porque en mi mente estábamos empezando algo. Porque todavía no sabía que ya había empezado a desaparecer. Prefiero quedarme en la habitación de invitados de abajo ahora, dijo Laura un día, como si fuera un simple ajuste sin mayor importancia. Me mostró con entusiasmo su huerta, sus plantas aromáticas dispuestas con precisión quirúrgica, como si su jardín fuera una extensión de sí misma. Compartió conmigo algunas de las joyas que habían pertenecido a su madre, pequeñas reliquias con historias bordadas en el tiempo.
Eres la hija que nunca tuve, susurró una mañana, con una sonrisa contenida. Carlos eligió bien. Sus palabras sonaban como halagos, pero bajo la superficie comenzaba a formarse una grieta, imperceptible al principio, apenas una vibración. Creí ingenuamente que estábamos construyendo algo, que esas rutinas compartidas forjaban una relación cercana. Me equivoqué. La primera fisura real apareció 3 meses después de la boda. Estábamos pasando por un periodo tenso en el hospital. Un brote viral había llenado las salas con niños febriles y asustados, y muchas compañeras estaban de baja por contagio. Los turnos se alargaban hasta el agotamiento, y yo regresaba a casa como un cascarón vacío, con la piel oliendo a desinfectante y las pestañas pegadas de sueño acumulado. De todos modos necesitamos ahorrar más, me decía Carlos cuando me encontraba desplomada en la cama después de un turno de 16 horas. Esto es temporal. Pero mientras yo me deshacía por dentro, Laura comenzó a tensar sus hilos con maestría. Al principio fueron comentarios suaves, envueltos en preocupación. La casa se siente tan vacía cuando los dos están fuera todo el día. Me inquieta que conduzcas tan cansada. ¿Has pensado en reducir esos turnos nocturnos? Respondía con paciencia al principio. Intentaba explicarle lo importante que era para mí mi trabajo, los niños, el propósito que me daba, y también el diferencial económico que nos ayudaba a pagar las cuentas. Pero ella solo asentía, con esa expresión de cortesía que no contenía comprensión, solo juicio. Entonces, un día, el disfraz cayó. Eres completamente inútil, me espetó Laura, una mañana cualquiera, sin previo aviso. Acababa de regresar de un turno de medianoche a las 8:30, con la cabeza embotada y las piernas tambaleantes. Solo quería una ducha caliente y una cama fría. Pero no. Lo primero que encontré al cruzar la puerta fue su voz como un látigo. Ni siquiera me preparaste el desayuno. ¿Qué te pasa? La bofetada no fue física, pero dolió igual. Lo dejé hecho anoche antes de irme al hospital, balbuceé confundida. Recordaba lauramente haber preparado huevos revueltos y tocino, en porciones dobles. Hasta había dejado una nota con instrucciones para recalentarlo, junto con un vaso de zumo recién exprimido. Carlos se lo comió todo, replicó con desdén. Pero... no como sobras, Natalia. Lo sabes. Necesito desayuno fresco, hecho correctamente. Esto no es un restaurante donde uno calienta lo que quedó de ayer. El tono era desprecio puro. Las palabras se me clavaron como alfileres mientras abría la nevera y sacaba los ingredientes otra vez. Cascaba huevos como si estuviera manipulando bombas, temblando de cansancio. Puse la cafetera a funcionar. El aroma del café no me reconfortaba, solo acentuaba el dolor de espalda, el temblor en las rodillas, la niebla en la cabeza. Serví el desayuno en la mesa. Está salado, murmuró tras el primer bocado, sin él sofiantar la vista. Ni un gracias ni una mirada. Voy a acostarme, dije apagada, arrastrando los pies hacia la escalera. Olvidaste lavar tu taza, añadió, señadriando con el dedo un anillo seco de café en la encimera. Y hay huevo en la madera. No entiendo cómo logras ensuciar tanto con tan poco. Me giré. Acabo de terminar un turno de 12 horas. ¿Podrías hacer esto tú, esta vez? No grité. No lloré. Solo lo dije. Como quien arroja una botella al mar sin esperar respuesta. La limpieza es parte de la cocina, contestó encogiéndose de hombros. Eso no ha cambiado. Pero no se refería a la cocina. Se refería a mí. A lo que debía ser mi papel. Seguí como un autómata lavando platos, arrastrando la cesta de ropa hasta el lavadero. Una de las cargas era de Laura, blusas delicadas, jerseys de lana que requerían cuidados que ella no quería tener. Todo debía hacerse con precisión, con esmero, con las manos temblorosas de quien ya no distingue si está viva o si solo está cumpliendo condena. Cuando por fin me derrumbé en la cama, eran las 12 del mediodía. Tenía que sofiantarme a las 5 para volver a prepararme. A las 11 de la noche comenzaba otro turno. Otra batalla. 6 horas. 6 horas para fingir que no estaba al borde de desaparecer. Pero el sueño no llegaba. Mi cuerpo suplicaba descanso, pero mi mente era un torbellino de pensamientos agitados, enredados entre resentimientos no dichos y la inquietud creciente de estar atrapada en una dinámica que parecía haberse instalado en mi vida de forma insidiosa, sin que yo diera permiso. Algo se estaba desplazando y lo hacía con la suavidad calculada de quien sabe que el control no necesita gritar.
Laura había comenzado a soltar comentarios sobre bebés con la misma frecuencia con la que regaba sus plantas. Al principio eran sutiles, casi tiernos. Cuando tengáis un bebé yo me encargaré de toda la limpieza, decía con una sonrisa melosa, como si me ofreciera un trato irresistible. Con el paso de las semanas, la sutileza se sofiaporó. Su voz se llenó de expectativas. Apuntaba a los cochecitos en el supermercado, se detenía con intención ante los llantos ajenos, compartía artículos sobre fertilidad, alimentación para aumentar la ovulación, ejercicios recomendados. Me hacía preguntas inocentes sobre mi ciclo, mi temperatura basal, el calendario. Ya sabes, querida, dijo un día mientras doblábamos ropa, con la calma de quien comenta el clima, los médicos coinciden en que el mejor momento para concebir es a principios de los 30. Después de los 35, todo empieza a complicarse. Me mostró fotos en su teléfono con entusiasmo. La hija de la señora Henderson acaba de tener un bebé. Ella y Sofía solo 8 meses casada. ¡Qué suerte tienen algunas! Era evidente. Me estaba empujando hacia la maternidad como si fuera una carrera que debía ganar antes de que sonara un reloj imaginario. Carlos, su único hijo, era su última oportunidad de convertirse en abuela, y cada día que pasaba sin que yo me embarazara era, para ella, un fracaso personal. Uno que Lauramente me adjudicaba. La hija de una amiga se quedó embarazada en la luna de miel, comentó otra mañana mientras preparábamos la mesa. Y otra ya tiene 3. ¡Qué envidia! Las comparaciones eran como pequeñas astillas. Y se volvían más hirientes. Más personales. ¿Recuerdas a la chica que cuidaba niños en la casa de la esquina? Espera gemelos. Su marido está encantado. ¡Qué maldición! Me crucé con Carmen ayer en el supermercado. Su hija menor va por el 4. Y tiene menos edad que tú. Cada conversación terminaba igual, con un suspiro largo, con un anhelo impregnado de juicio, y una frase suelta, casi al azar. Siempre imaginé esta casa llena de risas de niños. Yo también quería un bebé. Más de lo que podía explicar. Comencé a tomar vitaminas prenatales, hice ajustes en mi alimentación, eliminé el café, el vino, el azúcar. Me sumergí en foros, libros, ciclos. Mes tras mes, esperaba con los dedos cruzados. Y mes tras mes, la sangre llegaba como una sentencia silenciosa. Un recordatorio cruel. Me encerraba en el baño y lloraba sin hacer ruido. No quería que Carlos me viera así, marchitándome desde dentro. Quizá estamos forzando las cosas, me dijo una noche acariciándome la espalda mientras yo sollozaba sobre su hombro. El estrés no ayuda. A veces solo hay que soltar y dejar que suceda. Pero soltar no era una opción cuando cada rincón de la casa susurraba urgencia. Cuando los ojos de Laura me seguían como si estuviera sofialuando mi rendimiento reproductivo. Cuando mi ansiedad crecía como una llama a la que nadie se molestaba en apagar. Me convertí en experta en ovulación, temperaturas, moco cervical. Mi cuerpo era un laboratorio sin descanso. Tras 6 meses sin éxito, programé una cita con una especialista en fertilidad. La doctora Natalia era meticulosa y amable. Después de los exámenes iniciales, me ofreció una sonrisa tranquila. Tus niveles hormonales están bien. Ovulas regularmente. Tus trompas están despejadas. A veces solo se necesita tiempo. Pero el tiempo no era neutral. Cada día traía consigo un nuevo comentario, una Sofía comparación. ¿Y Carlos? Carlos comenzaba a frustrarse. Se volvía más impaciente, más frío. Una tarde me armé de valor. La doctora quiere que ambos vayamos a la consulta este sábado. Es importante que los dos nos hagamos pruebas. ¿Puedes venir? Carlos ni siquiera alzó la vista del teléfono. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Dijo con fastidio como si le hubiera pedido que reorganizara el universo. Me quedé en silencio por un momento. Sabía que podía haber cierta resistencia. Muchos hombres evitaban estos temas. Pero su tono, su falta total de interés, me atravesó. La doctora explicó que es esencial sofialuar a ambos, repliqué con calma. Es un proceso conjunto. Pero él ya había regresado a su pantalla, encogiéndose de hombros. Como si no se tratara también de su hijo. De nuestro futuro. Y en ese instante lo supe. Estaba sola en esto también. El hecho de que no pudiéramos concebir no era solo mi problema. O al menos eso creía. Éramos un equipo.
Una pareja. Esto debía dolernos a los dos. Tu madre me pregunta todo el tiempo, le dije a Carlos una noche exhausta. Necesitamos enfrentarlo juntos. Él bajó el teléfono y me miró con una furia tan cruda que retrocedí mentalmente. Por un instante su rostro se transformó en el de su madre, con ese gesto de desdén contenido que usaba cuando algo no salía como esperaba. No hables así de mi madre, espetó. Esto es culpa tuya. Eres tú la que no puede tener hijos. Sus palabras no solo me hirieron, me deshumanizaron. Me sentí como un objeto defectuoso, una máquina estropeada, un recipiente vacío que ya no servía. Como si mi valor como esposa, como mujer, dependiera únicamente de mi capacidad para engendrar. La doctora quiere que ambos nos hagamos exámenes, le recordé con un esfuerzo por no quebrarme. No necesito ninguna prueba, replicó Carlos sin vacilar. Estoy bien. Tengo suficiente esperma. La seguridad en su voz habría resultado casi cómica si no fuera tan cruel. ¿Cómo podía estar tan seguro sin haberse hecho una sola prueba? Pero su reacción, ese tono agresivo, defensivo, me hizo preguntarme si acaso no sabía algo que yo no. Entonces demuéstralo, dije con voz baja pero firme. Él soltó una carcajada amarga, casi burlona. No voy a humillarme así. Deja de insistir. Y con eso se dio la vuelta y se tapó la cabeza con la manta, sellando el silencio como un muro. Me quedé sentada al borde de la cama, inmóvil. Algo se rompió definitivamente dentro de mí. Ya no era solo la frustración del proceso, sino la sensación creciente de haber sido abandonada emocionalmente en medio de la tormenta. Antes él no era así. Cuando recién nos casamos, Carlos era considerado. Cocinaba cuando mis turnos se extendían, me dejaba notas dulces, preguntaba cómo había ido mi día con ese brillo en los ojos que solo tiene quien realmente escucha. Ayudaba los fines de semana, doblaba la ropa, se ofrecía a hacer la compra. Incluso él y Sofía andaba temprano para preparar el desayuno con Laura cuando yo trabajaba de noche. Natalia no se molesta, decía él, cuando su madre notaba mi agotamiento. Siempre ha sido muy capaz. Y Laura sonreía, complacida. Las mujeres independientes como ella prefieren hacer las cosas por su cuenta. Pero no era preferencia. Era obligación. Era resignación. Era soledad. Y lentamente empecé a creer que ese era el destino que yo había elegido. Que así debía ser. Las pruebas de embarazo negativas ya no eran solo decepcionantes. Eran recordatorios punzantes de todo lo que no era. De todo lo que no podía dar. Laura intentaba disfrazar su decepción con palabras dulces. Pero era inútil. Su lenguaje corporal hablaba por ella, la mirada que evitaba, los suspiros que no podía reprimir, las sugerencias apenas disfrazadas de preocupación. Quizás trabajas demasiado, querida. Tu cuerpo necesita paz para concebir, deberías plantearte reducir esos turnos nocturnos. No lo decía, pero lo implicaba, tu trabajo está interfiriendo con tu deber real. Siempre me había sentido orgullosa de mi apariencia. No por vanidad, sino porque me sentía segura. Fuerte. Dueña de mi vida. Tenía curvas que celebraba, una piel que cuidaba y una energía que brotaba de amar mi vocación. Pero el desgaste dejó su huella. Mi reflejo comenzó a parecerme ajeno. Perdí peso sin querer, dejé de tener apetito. Mis mejillas se hundieron, las ojeras se oscurecieron, y mi piel adoptó un tono apagado. La ropa que antes me abrazaba ahora colgaba como si me hubiera reducido de tamaño. Tuve que comprar nuevos uniformes para el hospital. No por estilo, sino por dignidad. A veces mis manos temblaban mientras intentaba escribir en los expedientes. O me encontraba mirando fijamente un monitor sin registrar los números. Me costaba concentrarme. Me perdía en pensamientos oscuros mientras los minutos pasaban sin aviso. Una tarde Carmen, mi compañera más cercana, me tomó del brazo tras una reunión y me miró con una expresión que mezclaba preocupación y delicadeza. Parece que estás un poco distraída últimamente. ¿Todo bien en casa? Tragué saliva. Por un segundo estuve a punto de contárselo todo. De derrumbarme. De pedir ayuda. Pero algo me detuvo. Tal vez la vergüenza. Tal vez el miedo a ser vista como alguien débil. Como una mujer rota. Estoy bien, mentí, esforzándome por sonreír. Solo me estoy adaptando a los turnos. Tendré más cuidado. Carmen no respondió. Solo asintió lentamente, pero en sus ojos vi la verdad, no me creía.
Y lo peor era que yo tampoco. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, el hospital tiene un programa de asistencia para empleados, me dijo Carmen un día con tono compasivo. No supe qué responder. La vergüenza me invadió como un veneno lento. ¿Cómo iba a admitir que no podía con mi propia vida? ¿Que sentía que me desmoronaba y nadie parecía notarlo? El miedo a que pedir ayuda me volviera más vulnerable que fuerte me paralizaba. Y entonces, como una burla del destino, otro domingo tórrido llegó. Uno más. Y con él, la misma rutina. Mario apareció con ese tono alegre que solo usaba cuando venía con exigencias en la mano. Este domingo es el cumpleaños de mamá. Aquí está la lista de invitados, el menú y todas las instrucciones. La hoja estaba escrita con la letra impecable de Laura. Detalles exhaustivos, desde la temperatura del vino hasta los tiempos de servicio de cada plato. Era casi un guión teatral. Pero no había reparto, yo era todo el elenco. 10 personas. Y justo después de mi turno de noche murmuré, leyendo la lista con el corazón en un puño. Mamá dice que el domingo le viene mejor, replicó Mario, sin él sofiantar la vista. Estarás bien. Es al mediodía. Siempre estás despierta a esa hora. Y se dio media vuelta sin más. Pasé la mañana corriendo entre bebidas, aperitivos, el horno, la encimera. Mientras ellos charlaban y reían en el salón, yo cocinaba con el corazón a mil y la mente en blanco, luchando contra el agotamiento y la ansiedad. Natalia, ¿qué tanto tardas? Gritó Mario desde el comedor. Mi madre está perdiendo la paciencia. Minutos después entró él mismo en la cocina, frunciendo el ceño. Todavía no está listo. No puedes ni tener la comida a tiempo, espetó, antes de tomar una botella de vino y marcharse como si yo no existiera. Mientras trataba de mantener la calma, una pila de platos resbaló y se estrelló contra el suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose fue como una explosión. Eran los favoritos de Laura. Imposibles de reemplazar. Mario regresó. Esto es culpa tuya por apilarlos así, dijo con la misma frialdad de siempre. No me ofreció ayuda. No preguntó si estaba bien. Me arrodillé recogiendo los trozos con manos temblorosas. Fue entonces cuando Adrián apareció en la puerta, cargando una caja de vino. Debía haber oído el ruido. ¿Te has hecho daño? Preguntó con suavidad. Sus palabras simples, amables, fueron como una corriente cálida. Hacía tanto tiempo que nadie me hablaba así en esa casa, que sentí que podía romperme allí mismo. Adrián se arrodilló junto a mí y comenzó a ayudar a recoger los fragmentos esparcidos. ¿Tú hiciste todo esto sola? Preguntó observando el caos de la cocina. Siempre es así, respondí intentando sonar indiferente, mientras me ponía de pie con un puñado de pedazos en las manos. Adrián me miró de cerca. Su expresión se oscureció. Pudo ver lo que todos habían ignorado, el rostro pálido, el cabello sin vida, las ojeras que parecían tatuadas bajo mis ojos. Yo ya no era la mujer vivaz que conoció el día de la boda. Era una sombra. Su sorpresa dio paso a otra cosa, furia contenida. Voy a hablar con Laura sobre esto, dijo con firmeza. Aún tengo que lavar los platos, protesté débilmente. Déjalos, ordenó con una voz que no admitía discusión. Y sin darme opción, me condujo al salón. Allí estaba Laura, riendo entre copas y servilletas de lino. Repartía vino como si nada estuviera mal. Natalia, ¿por qué tardas tanto? Exclamó al verme. Ah, Adrián. Todos, permítime presentaros a mi marido. Mi tonta esposa se alegra de tener vuestra compañía, añadió con una risa ligera. Eres tonta, replicó Adrián, serio. El silencio que siguió fue instantáneo. Laura lo miró, desconcertada. Adrián puso una mano en mi hombro firme pero reconfortante. Quiero presentaros a la esposa de mi hijo, dijo con una voz templada y grave. Natalia. Oh Adrián, Natalia está muy ocupada, intentó interrumpir Laura. Pero su marido la miró con una severidad que la silenció de inmediato. Hace año y medio que se casó con nuestro hijo, continuó, mirando al grupo. Era una joven brillante, alegre. Recuerdo cómo comentaba lo diferente que me veía en persona en comparación con mis fotos. Un murmullo incómodo cruzó la sala. No se parece en nada a esas fotos, susurró alguien. Está demasiado delgada, añadió otra voz. Adrián se volvió hacia Laura. ¿Por qué ha cambiado tanto? Laura vaciló.
Bueno, no lo sé. Quizás por el estrés del trabajo. Te conté que cambió de hospital, trabaja turnos de noche. Adrián frunció el ceño. Entonces todos sus compañeros deberían lucir igual de agotados. Si eso es así, estamos ante una violación laboral. Voy a contactar al sindicato. No, no es eso, balbuceó Laura. ¿Todavía finges que no lo sabes? La interrumpió Adrián, su voz más afilada que nunca. He escuchado cómo presionas a Natalia. Cómo la cargas de tareas. Ayer trabajó toda la noche y hoy tuvo que cocinar todo esto, sin haber dormido. Yo no dije nada. No hacía falta. Adrián ya sabía la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien más en esa casa se atrevía a nombrarla en voz alta. Durante meses me habían tratado como a una sirvienta silenciosa, útil mientras produjera resultados, descartable si alzaba la voz. Ese día, frente a todos, las máscaras empezaron a resquebrajarse. Laura, Evelyn, apartó la vista. No pudo sostener mi mirada. Por primera vez, el peso de sus acciones pareció afectarla. Tal vez fue la presencia de Adrián. Tal vez el tono de su voz, firme e inapelable. Tal vez, por fin, se sintió vista. Adrián se volvió hacia Mark, su hijo, mi esposo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Sabías todo esto? ¿Sabías cómo estaba viviendo Natalia? Mark titubeó. Se revolvió incómodo en su silla. Esto es entre Natalia y mi madre. No es mi asunto. Adrián no esperó. ¿No prometiste protegerla? ¿Apoyarla? ¿Honrarla? ¿Dónde está ese compromiso? ¿La ves feliz, Mark? Yo pensé que exageraba un poco. Mamá decía que era normal que una mujer sin hijos asumiera ciertas responsabilidades. Adrián cerró los ojos como si luchara por contener la decepción. Otra vez lo mismo, dijo con amargura. ¿No aprendiste nada de tu primer matrimonio? ¿Olvidaste cómo perdiste a tu exmujer por tratarla exactamente igual? Vi cómo el color abandonaba el rostro de Mark. Estaba rojo de vergüenza, pero aún no decía nada. Tal vez porque en el fondo sabía que era verdad. Entonces Laura habló. Su voz, como un cuchillo sin filo, me atravesó. Una mujer que no puede tener hijos no cumple con su rol. Lleváis más de un año casados y no hay bebé. ¿Qué clase de esposa es esa? Adrián se volvió hacia ella con frialdad helada. Incluso si fuera estéril, no tendrías derecho a tratarla así. No tienes idea del daño que has causado. No puedes culparla por algo así. Tú solo buscas culpables y siempre la eliges a ella. ¿Y tú qué sabes? Explotó Laura alzando la voz, lágrimas comenzando a correr por su rostro. Tú no estás aquí. Pasas semanas fuera. ¿Sabes lo que es escuchar a tus amigas hablar de sus nietos, de sus hijos que les dan propósito? Estoy sola. Necesito un nieto. Por un instante sentí algo parecido a compasión. Pero fue efímero. Esa necesidad que sentía, ese deseo, no justificaba el trato cruel, los comentarios insidiosos, la manipulación emocional constante. La miré con firmeza. Mi voz no tembló. No creo que vayas a tener nietos pronto, dije sacando del bolso un sobre de la clínica de fertilidad. Lo abrí y mostré las hojas con mis resultados, análisis de sangre, niveles hormonales, indicadores de fertilidad. Todo está bien conmigo, continué. Ovulo regularmente. Mis niveles de AMH son normales. Mi cuerpo está preparado. Me giré hacia Mark. Si tu ex esposa tuvo el mismo problema, ¿no te preguntas cuál es el verdadero origen? Un murmullo se le sofiantó entre los pocos invitados que aún quedaban. Te amaba, le dije la voz en calma. Por eso me guardé estos resultados. Pero hoy, después de cómo me hablaste, de cómo me gritaste, de cómo me ignoraste, ya no me importa protegerte. Laura se llevó las manos al pecho. Mark abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Y ahora sé que tampoco fue culpa de tu exmujer. La trataste igual que a mí. Me di la vuelta. Se acabó. Caminé fuera de esa sala sofocante. De esa casa que había sido una prisión disfrazada de hogar. Mientras me alejaba, escuché cómo el ambiente se disolvía. Los invitados recogían sus cosas en silencio, esquivando miradas, saliendo uno por uno. Nadie dijo nada. Horas más tarde, Mark intentó convencerme de hablar. De arreglarlo.
Pero era tarde. Demasiado tarde. Nos divorciamos oficialmente semanas después. Adrián me pidió permiso para usar la grabación de aquella conversación. Había documentado todo, los gritos, la humillación, la negación de ayuda. Las pruebas fueron suficientes para que mis abogados calificaran lo que viví como abuso emocional. Mark finalmente accedió a hacerse el análisis que tanto había evitado. El resultado fue claro: oligospermia severa. Casi nula capacidad de concebir. Evelyn, ante la verdad, no lo defendió. Lo culpó. Por todo. El efecto dominó fue brutal. El matrimonio de Adrián y Evelyn se disolvió poco después. Adrián no podía perdonar los años de maltrato que ahora veía con claridad. Se rumoreaba que Evelyn vivía con Mark en un apartamento de asistencia pública, lejos de las cenas elegantes, de las listas de vinos y de las servilletas bordadas. La mayoría de sus amistades se fueron alejando con el tiempo. No era difícil imaginar por qué. Yo, en cambio, volví a respirar. Me mudé. Retomé mi trabajo con nuevos ojos. Me reencontré con partes de mí que había olvidado. Tiempo después, conocí a un hombre amable. Sólido. Capaz de ver mis cicatrices sin hacerlas sentir como defectos. Nos casamos en primavera. Hace poco fui al médico. Solo era una revisión de rutina. Salí con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa. Estoy embarazada. 2 meses. No puedo esperar para visitar a Adrián y contarle. Porque aunque no era mi padre, ese día en la cocina, cuando se arrodilló a mi lado y me dijo: ¿estás bien?, me enseñó lo que hace una familia de verdad. Te ve. Te escucha. Te defiende.